Buenos días. Vamos a hablar un poco de Marx, el marxismo y las consecuencias que esta doctrina, que esta filosofía ha tenido a lo largo de la historia y sigue teniendo actualmente. Marx era un periodista revestido de profeta. Ese profetismo se lo otorga su condición de judío, al menos de judío desde el punto de vista familiar, la tradición de su familia. Y ese profetismo también procede del propio proyecto ilustrado en el que se embarca Occidente desde el siglo XVIII y que en el siglo XIX va a tener unas consecuencias importantes, ¿no? Porque se considera una atalaya, digamos, revestida de soberbia, el siglo XIX se considera superior a todos los anteriores siglos de la historia. Y ahí tenemos la filosofía idealista de Hegel, ahí tenemos el positivismo de Comte, en fin, es toda una cultura que rinde culto al progreso y que menosprecia la historia anterior. Como decía, Marx es un periodista revestido de profeta. Marx parte de varios errores. El primer error es el materialismo, su condición materialista, lo cual le pone en una posición inicial de ceguera, ¿no? De reducción de todo lo humano a lo puramente material. Eso le lleva a privilegiar la economía sobre cualquier otra actividad humana, pero que es una consecuencia directa de su materialismo. Y luego hay unos errores muy importantes, como por ejemplo la confusión entre clase y estamento, ¿no? En los estamentos, a lo largo de la historia, sobre todo en el llamado Antiguo Régimen, eran estructuras estáticas, mientras que la clase es una estructura dinámica y muy fluida, ¿no? Por ejemplo, eh, hay padres que no han tenido estudios superiores, que tienen hijos que han llegado a ser catedráticos de universidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que la llamada clase social es enormemente fluida. No se puede tratar a la clase social como si fuera un estamento. Sin embargo, Marx confunde clase con estamento y trata a las clases sociales con la rigidez y con el estatismo propio de los estamentos, lo cual, pues evidentemente, vicia todo su análisis. Eso por una parte. Por otra, él conoce la situación de los obreros en Inglaterra como consecuencia de la revolución industrial y precisamente por su condición, digamos, de periodista, absolutiza ese presente y universaliza ese presente. Es decir, él analiza toda la historia como si toda la historia hubiera reproducido esa situación ciertamente de explotación de los obreros en la Inglaterra después de la Revolución Industrial. Pero evidentemente no puede generalizar, no puede absolutizar un momento histórico y pensar que toda la historia ha sido esa, digamos, dinámica de explotación. Decir que toda la historia ha sido una dinámica de explotación de los poderosos a los débiles es una falsedad, es una falsedad. Es una falsedad porque siempre ha habido poderosos justos y siempre ha habido poderosos injustos. No se puede decir que todos los poderosos han sido injustos. Es decir, ha habido muchos poderosos, hablo del poder político y también hablo del poder económico. Repito, ha habido muchos poderosos
que se han preocupado de la justicia y han promovido hospitales, han promovido universidades, han promovido centros educativos precisamente para beneficiar a los menos, digamos, beneficiados por la fortuna. Es decir que todos los poderosos a lo largo de la historia se han dedicado sistemáticamente a oprimir a los débiles es completamente falso. Es un reduccionismo, es una generalización indebida, es un trastorno bipolar. Por ejemplo, los españoles a lo largo de los siglos de conquista de América, digamos, de adición de los pueblos americanos a la corona española, sembraron el continente americano de hospitales y universidades. ¿Eso es una explotación de los poderosos a los débiles? ¿Los poderosos se dedican a hacer hospitales y universidades y colegios? No tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, el marxismo nace con esos enormes vicios de interpretación, de reduccionismo, de dicotomías falsas, de trastorno bipolar, y eso pues realmente ha producido un daño inmenso, porque digamos que la práctica política derivada del marxismo, que es el socialismo, que es el comunismo, por interpretar de una manera errónea la realidad, por reducirla a una lucha de clases, por combatir la propiedad privada, pues claro, ha producido un inmenso cementerio, ¿no? Es decir, ha producido millones y millones de muertos, muertos directamente por ejecuciones o muertos evidentemente derivados de esas políticas y esas economías delirantes que han producido enormes hambrunas y enormes indigencias. En realidad lo que ha hecho el comunismo es sustituir a una clase aristocrática y a una clase, si queremos, burguesa, en el sentido de los burgueses más poderosos, lo ha sustituido por una nomenclatura comunista y por tanto no solamente no ha terminado con los proletarios, sino que ha proletarizado toda la sociedad, salvo ese estamento aristocrático, nobiliario del Partido Comunista, ¿no? O sea, es completamente descabellado, ¿no? El marxismo nace con otras importantes lacras. Es considerar que la clase social es un sujeto histórico, ¿no? La clase social no es ningún sujeto histórico, los sujetos históricos son las personas. El marxismo nace con el vicio original del luteranismo y con el vicio original del rusonianismo, es decir, pensar que el hombre nace corrupto o pensar que el hombre nace bueno, como dice Rousseau, al final es lo mismo, porque en definitiva es exonerar al hombre de la responsabilidad personal y transferir esa responsabilidad a otro sujeto. Entonces, cuando no se cree en la persona, como hace Lutero o hace Rousseau, al final se convierte la colectividad en el sujeto histórico. Por eso, en los análisis marxistas siempre vamos a encontrar análisis colectivistas. La burguesía frente al proletariado, el hombre frente a la mujer, lo público frente a lo privado. En definitiva, siempre son categorías abstractas, colectivistas, derivadas de bibliotecas de ambiente enrarecido y con clima negativo en el exterior y por tanto la confusión y el error están servidos.
Ni el hombre nace completamente corrupto, como dice Lutero, ni el hombre nace completamente virgen, como dice Rousseau. No es cierto. El hombre es un ser ambivalente que tiene un defecto de fábrica, una inclinación al mal, pero una inclinación al mal que no lo pervierte por completo, porque el hombre también tiene una inclinación hacia el bien. Por tanto, el sujeto moral de la historia no es la clase, no es el género, sino que es la persona. Eso explica que haya habido muchos nobles, muchos aristócratas y muchos poderosos que han sido buenos y han sido justos y han promovido el bien de las personas más desfavorecidas. ¿Mm? Tanto decir que todos los poderosos han sido malos es una interpretación luterano-rusoniana de la historia, que es falsa. Decir que todos los hombres han explotado a las mujeres a lo largo de la historia es completamente falso. Es completamente falso, ¿no? Es decir, pero claro, es un análisis muy cómodo que nos exonera de la actividad del pensamiento, claro. Es decir, cuando yo hago un planteamiento simple de buenos y malos, buenos, malos, izquierda, derecha, hombres, mujeres, ricos, pobres, burgueses, proletarios, entonces todo es muy sencillo, claro. Pero todo tiene la sencillez de la falsedad y de la mentira, ¿no? La realidad es compleja. El sujeto moral de la historia es la persona y ha habido personas buenas, malas y regulares a lo largo de la historia y de todos los estamentos sociales. ¿Mm? Ni los ricos por ser ricos son injustos, ni los hombres por ser hombres son machistas, ni los privados por ser privados son avariciosos y egoístas. No es cierto, no es cierto. Y de hecho el Estado, que en estas ideologías es sacralizado, porque obviamente en algo hay que creer y cuando se abandona la fe en un Dios personal se transfiere a otros tipos de entes, ¿no? En este caso el Estado ha sido ya desde la época de Napoleón ha sido sacralizado, ¿no? Ha sido divinizado. Pero claro, el Estado está constituido por personas tan corruptibles como las multinacionales. Es decir, que el hecho de ser funcionario no te da una condición de bondad superior a la que puede tener un plutócrata. Por eso, claro, lo que pasa es que cuando no se cree en que el hombre sea el sujeto moral, sino que se considera que es la clase o el género o el colectivo el que son sujetos morales, entonces se le confiere al Estado lo que los católicos o los teólogos cristianos predican de la gracia, ¿no? Que sana y eleva la naturaleza, ¿no? Parece que una persona sale de la corrupción del ámbito privado y entra en lo público, entonces se reviste de una especie de gracia divina que lo sana y lo eleva, ¿no? Y entonces el que era un egoísta pasa a ser una persona generosa, el que era injusto pasa a ser injusto. Pero claro, eso es una fabulación, ¿no? Eso es una fabulación, eso es una mistificación. De manera que hay que desenmascarar el marxismo porque no resiste a un análisis inteligente. El problema es que, a pesar de que el marxismo, mediante el comunismo, ha producido la mayor matanza de la historia de la humanidad, ha logrado irse de rositas. Ha logrado irse de rositas, de manera que si tú eres nazi, pues te meten en la cárcel, pero si eres comunista, te pueden nombrar incluso ministro, ¿no? Y claro, pues es completamente descabellado, ¿no? Y ahora en el análisis marxista, pues campa por sus respetos en las cuestiones de carácter sexual y de carácter de las relaciones entre hombre y mujer. Lo cual es lógico porque siendo el marxismo una doctrina materialista, lógicamente o le interesa la economía o le interesa la sexualidad, que todos son, pero en un análisis materialista, ¿no? Porque en realidad lo que le interesa al marxismo o en lo único que se puede mover con soltura
porque su matriz es en el materialismo, ¿no? Entonces, bueno, pues se identifica la sexualidad como la principal condición humana, lo cual no es cierto, porque la mayor expresión de la dignidad humana no es la sexualidad, es la libertad. Es la libertad. Y la libertad hibrida o puede hibridar todas las demás condiciones. Evidentemente la condición sexual del hombre es importantísima, es decir, todo ser humano es un ser sexuado, ¿no? Es decir, es un hombre o es una mujer y eso, digamos, condiciona todos los aspectos de su existencia, porque somos una unidad, ¿eh? Somos una unidad, cuerpo y alma, y por tanto todo está relacionado. Pero claro, el análisis marxista lleva a ese iluminismo, lleva a ese adanismo, ¿no? De pensar que, bueno, de afirmar que toda la historia de la humanidad, los hombres han explotado a las mujeres y ahora es el momento de liberar a la mujer de esa opresión. Ese es un relato maniqueo, bipolar, infantil, simple, reduccionista. No es cierto. O sea, no es cierto que porque el hombre salga a cazar de la cueva y la mujer se quede en la cueva cuidando a los niños, eso no significa que el hombre esté explotando a la mujer. Eso significa que hombres y mujeres somos diferentes, hombres y mujeres hemos desempeñado a lo largo de la historia distintas funciones y eso no significa que una función siempre haya sido explotadora de la otra, en absoluto, ¿no? El hecho de que en la Edad Media los hombres vayan a la guerra y las mujeres se queden en la casa no significa que la mujer se esté discriminando y se le esté privando del maravilloso derecho de morir en el campo de batalla, ¿no? O sea, es que es ridículo, ¿no? Es ridículo. ¿Ha habido hombres que han explotado a las mujeres? Sí, también ha habido mujeres que han explotado a los hombres y por supuesto que hay costumbres, leyes que son injustas, pero igualmente ahora también se explota a la mujer cuando, por ejemplo, se le convierte en verdugo de su propio hijo a través del aborto. O sea que los millones de abortos que existen en el mundo no son simplemente un atentado contra esos seres humanos que son privados de la vida, sino que también son un atentado y no menor a esas mujeres que son, digamos, las madres de esos hijos. Por tanto, ese maniqueísmo no tiene objeto, es decir, porque en todas las épocas ha habido explotación y en todas las épocas ha habido virtud y en todas las épocas ha habido justicia es decir, el mal y el bien están mezclados a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, hablar de el mal del pasado y el bien del presente, pues es una visión, pues eso, adanista, es una visión eh, iluminada, infantil de la historia, ¿no? Y nosotros, las personas que queremos funcionar con la inteligencia y con la razón, debemos de alzar nuestra voz y criticar intelectualmente toda esta ideología que una y otra vez trata de convertirnos en... eso sí que es una ideología explotadora, ¿no? Es curioso porque muchas veces uno critica en los demás los propios vicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno llama a otro fascista cuando el fascista es el que está llamando fascista al otro, ¿no? O uno llama explotador a unas personas cuando el explotador es él, ¿no? Es decir, probablemente la explotación que han producido estas ideologías, los regímenes totalitarios comunistas, como el régimen totalitario nazi, que también tiene una matriz estatalista y socialista, se llamaba nacionalsocialismo, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿no? Como no hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial la provocó el señor Hitler y el señor Stalin invadiendo Polonia, ¿no? O sea, no hay que olvidar que fascismo y comunismo son primos hermanos, si no hermanos, ¿no? Por eso cuando un comunista llama a otro fascista, en el fondo lo que está es tratando de expulsar
el demonio de su propio ser, ¿no? Es decir, criticas al otro en lo que el otro tiene de ti mismo, ¿no? Entonces ahí se produce una especie de doblamiento, ¿no? de la personalidad y el comunista arremete contra el fascista porque en el fondo el comunista es tan fascista como el fascista, ¿no? Pero con ese insulto trata de arrojar de sí ese demonio, ¿no? Es como un chivo expiatorio. Entonces hay que desenmascarar, tanto que le gusta al marxismo o al psicoanálisis o a Foucault, etcétera, tanto que le gusta desenmascarar a los otros. Nosotros, que para ellos somos los otros, tenemos que desenmascararles a ellos y descubrir las trampas en las que una y otra vez intentan sumir al mundo, ¿no? Es decir, llevamos un siglo y medio de verdadero azote marxista, ¿no? Así que, no hay manera de quitárnoslo de encima, pero bueno, el único modo de quitárnoslo de encima, que no es precisamente el suyo, del Gulag, es mediante la confrontación intelectual y mediante la escritura y la expresión oral de todos estos pensamientos.